Llegó un momento esperado. O día que estábamos esperando finalmente según la serie Manet. Yaman contó a ser todos os fatos, un por un. No en tanto, o fato de verdade se revelará no significa que tudo ficará ben. O verdadeiro teste de Yaman começa agora. Perdeu a confianza. Yaman contou a ser todos os fatos con probas ou convenceu de que era inocente. No en tanto, os eventos entre os dúas ao tao grandes que é imposible corrigilos en tao pouco tempo. A área de Yaman era tao grande que quase fez con que Seher se tornase un asesino e tamén morrese. Claro, a dupla, que pasou por tantos problemas, non conseguía esquecer tudo iso se abrazar. A confianza perdida entre os dúas precisa ser reconstruída. Para iso, un longo e difícil proceso aguarda Yaman. Yaman debe probar a ela o cuanto ele se preocupa con Seher. Embora iso seja difícil para Yaman, é claro que non é imposible. Especialmente o fato de Seher se conter por causa de seu amor por Yaman, mesmo en seus momentos máis odiosos, nos mostra iso moito claramente. Aconteza o que acontecer, Seher non tem intenção de desistir de Yaman. Como antes de novo. A pessoa que aumentara a confianza entre os dúas estaba ao lado deles. Se a pessoas que pensan Yusuf, esa pessoa non é Yusuf. Esa pessoa é Fual. Como no pasado, as dificultades e os males sempre unirán Seher e Yaman. Fual, que agora está facendo planos para o mal, involuntariamente garantirá que Seher e Yaman fiquen máis próximos un do outro. Por outro lado, o amor crecente entre Ali e Duigu continúa a se facer sentir cada vez máis. Este amor será forte e suficiente para ofuscar até mesmo o amor de Seher e Yaman. Os fatos confiados foran revelados e entendeuse que todo ese absurdo na verdade era para nada. En cuanto Seher supera a sorpresa da situación, Yaman está ansioso para curar as feridas. No entanto, iso non será tão fácil. O amor de conto de fadas comeza? Depois de enfrentar os fatos, Seher viu como ela era injusta con Yaman. Ele tamén entendeu que Yaman facía tudo iso para proteger seus entes queridos. O gelo entre os dúas parece derreter rapidamente. Mas tudo iso é apenas unha ilusión temporaria. O trauma de Seher non vai pasar facilmente. Agora é a hora de un exame completamente diferente para Yaman. Como Yaman mudará as atitudes extremas e sen sentido de Seher? Como ele vai voltar a ser como era? Días difíceis de Yaman. Fual é a única solución para este problema no momento. Ele pode aproximar os dúas como mal que fará. Já vimos iso antes. As masas soes de Iqbal sempre aproximarán o casal. No entanto, non importa o que aconteza, un proceso moito difícil estará esperando por Yaman agora. Yaman vai precisar de moita paciencia. Embora haja dificultades entre Seher e Yaman, un amor caloroso nos espera do outro lado. En cuanto Duigu está pasando por un momento moito difícil, Ali vai até ela con súas asas. O apoio dele será de grande importancia nas difíceis decisões que Fual tomará para o futuro. Seu irmão, que se acredita estar morto, será revelado como a determinación inagalable de Ali. Saludos a todos. Veamos a cuántas personas les gusta esta serie. Me gusta y mostremos nuestro número a todos. Como predijimos en la serie Manet, Seher no sobrevivió a este trauma. Le comunicó a Yaman que después de todo lo que había sucedido, no podía establecer un escenario para el pasado y empezar de nuevo. Yaman no tiene intención de darse por vencido. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? ¿Ella irá? Yaman pensó que si decía la verdad, arreglaría todo. Sin embargo, la cuenta en casa no se ajustaba al mercado. Seher está decidido a ir. Como primer paso de esto, le dio el anillo a Yaman. Seher no puede tener suficiente de eso. El siguiente paso de Seher es dejar la mansión. No ver a Yaman tanto como sea posible. Aunque Seher toma estas decisiones paso a paso, por supuesto, Yaman no está de humor para detenerse y mirar. Yaman hará todo lo posible para disuadir a Seher de este pensamiento. Intentará por todos los medios desanimar a Seher. Aunque Yaman lo intenta de todas las formas, es muy difícil romper la terquedad de Seher. Lo que volverá a unir al dúo es un evento que les hará olvidar todo lo que pasó. ¿Qué crees que hará que Seher y Yaman sean los mismos que antes? Esperamos sus conjeturas. Estamos esperando que le guste y comparta este, y otros videos para que lleguen a todos. Por otro lado, ¿qué hará Duigu? Existe una situación similar en el otro lado. Aquí, Duigu se está preparando para partir. Sintiendo que su hermano había muerto, Duigu decidió renunciar a la profesión de policía. Ali no quiere que Duigu se vaya. Pero aquí también es difícil para Ali convencer a Duigu. Sin embargo, encontrará nuevas pistas sobre el hermano de Ali Duigu y lo abandonará al renunciar. En la serie Manet, los vientos de separación continuaron soplando entre Seher y Yaman. Seher se había alejado de Yaman.
Sin embargo, contrariamente a la actitud de Seher, Yaman declaró que no se rendiría con ella. El poder unificador de José. Aunque las cosas empeoran cada vez más entre los dos, Yaman no tiene intención de perder a Seher. De hecho, los vientos de la suerte soplarán en la dirección de Yaman. Cuando Yusuf comienza la escuela, los días malos comienzan a desvanecerse lentamente de la memoria. Además, la mirada de Yaman llena de amor y afecto sacudirá profundamente a Seher. Si recordamos del pasado, Yusuf acercó a Seher y Yaman con sus pequeñas obras de teatro. El pequeño Yusuf acercará a la pareja con lo que volverá a hacer. Yusuf es consciente de esta separación entre Seher y Yaman. Nuestro pequeño héroe, que quiere que el dúo sea el mismo de antes, ayudará mucho a su tío en este sentido. Como si fuera otra vez. Ver al dúo tan cerca después de todos estos malos eventos fueron las imágenes que todos extrañamos. Seher y Yaman extrañaban estar solos, y sin mentir después de tantos días difíciles. El dúo volverá a ser el mismo rápidamente. Por supuesto, no debemos olvidar a Zual, que estaba parado en silencio adentro mientras todo esto sucedía. Zual será tanto la llave como la cerradura de muchas cosas. Por otro lado, Duigu es muy reactiva a la intromisión de Ali en su propio negocio. Ali se opone a la renuncia de Duigu. Duigu, por su parte, está muy decidido al respecto. Esta determinación de Ali hará que Duigu renuncie a su decisión. Por supuesto, como mencionamos en los resúmenes anteriores, la pista que encontrará Ali jugará un papel importante. Las heridas de ambos lados se curarán rápidamente. En la serie de televisión Emanet, Seher volvió a tomar una decisión radical. Esta actitud de Seher confunde tanto a Yaman como a la audiencia. Seher actúa bien, primero alimenta los sentimientos de Yaman y luego, con la decisión opuesta, destruye todos sus sentimientos. Entonces, ¿qué hará Seher? ¿Se irá o se quedará? Seher no irá. El hecho de que Seher tome decisiones tan complejas es un reflejo de su estado de ánimo. Seher estaba tan agotada en este proceso que se convirtió en alguien que no sabe qué hacer. Salvará a Seher de esta situación con todos los esfuerzos de la familia, especialmente Yusuf. Yusuf había ablandado a la pareja con lo que había hecho al principio. Ahora es el turno de Zilla y Arifaba. El dúo hará todo lo posible para que Seher vuelva a sus sentidos. Todo esto tendrá un efecto positivo en Seher. Sin embargo, se necesita un punto de ruptura para que Seher sea el mismo que antes. Una dura lucha por vivir con Yaman, o la lealtad de los dos para sobrevivir. Las acciones en los próximos episodios empujarán al dúo a ser el mismo que antes. Además, Seher se dará cuenta de lo importante que es Yaman para ella con cada paso que dé para alejarse de Yaman. El hecho de que Yaman no quisiera enviar a Seher de la mansión, y que se fuera le mostró a Seher lo abnegado que era. Además, Yaman ocupaba un lugar tan en el corazón de Seher que ahora es imposible para Seher eliminarlo. Por otro lado, el comisionado de Duigu está pasando por grandes traumas y fracturas al igual que Seher. Duigu cree que la joven cuya tumba encontraron es su propia hermana. La emoción se ha puesto en un estado de ánimo tan pesimista que continúa a toda velocidad para cansar toda negatividad sobre sí misma. El carácter fuerte que vimos al principio ahora se ha convertido en una persona completamente diferente. La única persona que puede salvar a Duigu de esta destrucción es Ali. En los próximos episodios, Ali traerá a Duigu a sí mismo con lo que hará. También encontrará grandes pistas para poner fin a los años de separación hermano-hermana.